Voy a permitir leer las credenciales de la doctora Daniela Medina Castro. Ella es médico genetista con alta especialidad en genética perinatal, egresada del Instituto Nacional de Perinatología y con maestría en ciencias en curso. Más de 15 años de experiencia clínica y docente, incluyendo su labor como médico adscrito en el Instituto Nacional de Perinatología y como profesora de especialidades médicas en genética, ginecología, pediatría y biología de la reproducción. Especialista en nutrición funcional aplicada a la programación fetal y reproductiva, con formación por la Universidad de Anáhuac y la Universidad La Salle. Autora y coautora de múltiples publicaciones científicas nacionales e internacionales en genética, embarazo y medicina perinatal, vocal del Consejo Mexicano de Genética Humana de 2023, miembro activo del organismo como Comego y la Asociación Mexicana de Genética Humana. Y creo que podríamos seguir hablando de sus credenciales, pero esto es parte de ellas. Y así como la semana pasada pasé leyendo las de Job y son trabalenguas, gracias profesionales de la salud por mandarnos estas bonitas prácticas a nuestro lenguaje. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros, doctora Daniela. Y tenemos un tema que estuvimos escuchando la semana pasada y la realidad es muy interesante todo lo que vamos a escuchar hoy de usted. Gracias por estar con nosotros y aceptar la invitación tanto al grupo de profesionales de la salud como a un martes de Conectados con Usana. Bienvenida, Muchas gracias por la invitación, gracias de verdad. Como siempre, un gusto aquí. Ya comparto, ¿verdad? por favor. La vez pasada tuve un poquito de problema, no sé si era también mi internet o qué, entonces lo bajé en PDF para que no se me trabe. Déjenme pongo Ya presentar. se ve. Ahí ya, ¿verdad? Pantalla completa, bien. Muchas gracias. Bueno, pues continuando con este tema que, bueno, para mí es muy apasionante, pues porque es mi área, pero pues es todo un área, ¿no? Todo un área que ha estado recientemente, pues más de moda, entre comillas, pero pues algo que es muy relevante, ¿no? Porque es un punto muy importante, una etapa de la vida muy importante en donde estamos preparando y programando la salud de un siguiente o siguientes individuos. Entonces, vamos a hablar un poquito de los nutrientes claves para una concepción saludable. Voy a hablar un poquito sobre todo, micronutrientes que tienen que ver con el desarrollo y no solo con la reproducción, sino con el desarrollo de un bebé. Y que utilizamos normalmente durante el embarazo, pero pues recordemos, ¿no? Que todo esto tiene que ser previo al embarazo y, o sea, cuestiones importantes para la reproducción y fertilidad, y que no hay que olvidar que todo esto pues se alarga hasta después de que ya tenemos a un bebé, porque finalmente seguimos teniendo requerimientos. De hecho, la lactancia es una etapa en donde se tiene el mayor requerimiento, pues no solo energético, sino de nutrientes. Entonces, bueno, voy a hablar un poquito de los mecanismos generales que yo me gusta hablar de programaciones de salud. Hoy en día se habla de algo que se llama programación fetal, que es programación de la salud de un bebé, pero a mí me gusta hablar de programaciones de salud porque en realidad estos mecanismos pues se utilizan para toda nuestra salud y en realidad pues están todo el tiempo en marcha en nuestros cuerpos, y entonces tenemos nosotros que conocer un poquito de cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona nuestra información genética, que a veces pensamos que pues ya lo que heredamos pues ya, ni modo, ¿no? Y no es así. Y cómo podemos mejorar nuestra salud y en este aspecto tan reproductivo que es, tan importante que es la etapa reproductiva. Entonces, bueno, esto era lo que les decía. Programación fetal se refiere específicamente de forma muy general a cómo un bebé va a responder a las eventualidades que pues tengan a lo largo de su vida desde que está dentro de mamá, cómo se está programando esta salud. Para esto interviene mamá, interviene una información genética que él ya tiene, que hereda de los padres, pero también influye el ambiente en el que está desarrollándose. Entonces, bueno, pues tenemos muchas posibilidades, ¿no? Desde
situaciones propicias para la salud como propicias para condiciones que no son favorables para la salud, como deficiencias nutricionales, sobrenutrición, un ambiente obesogénico, etcétera, ¿no? Todo esto nos puede generar ambientes, ¿no? No favorables para una buena respuesta por parte no solo de la placenta, que es el órgano que permite esta conexión entre mamá y bebé, sino que pues finalmente el bebé también está recibiendo esta información ambiental y cómo responder a este ambiente. Y entonces a esto le llamamos epigenética, que vamos a hablar de esto. Y entonces, si ustedes se fijan, aquí ponen a una figura de una persona adulta o de un individuo adulto, en donde aquí se programó su posible enfermedad hepatometabólica, o sea, problemas del hígado, problemas metabólicos, resistencia a la insulina, diabetes, prediabetes, todo esto, y cardiovasculares, que además son las más frecuentes, desafortunadamente, ¿no? Que tenemos hoy en día. Y bueno, esto no lo dejan aquí, esto también me gusta mucho porque pues también lo que hagamos después del embarazo, o sea, es previo al embarazo, durante el embarazo y después del embarazo y de hecho pues a lo largo de toda nuestra vida estamos programando nuestra salud. Por eso a mí me gusta hablar de programaciones de salud. Entonces la lactancia también puede realizar cambios en esta epigenética, ¿no? Que les decía que programa nuestra salud. Y además, algo muy interesante que pues hoy en día también hemos visto es que esto pues también se puede heredar, ¿no? O sea, no solo heredamos la información genética, sino heredamos estos cambios epigenéticos que vamos a hablar por generaciones. Entonces, lo que estaba haciendo mi abuela cuando pues, se quería embarazar, está influyendo también en mí hoy en día y así a su vez, ¿no? O sea, nosotros estamos influyendo en nuestros nietos. Esto es, ¿no? Lo que se habla, pues de forma muy general, ¿no? De la epigenética transgeneracional. Entonces, todos estos factores ambientales, más mi predisposición que yo tengo, también se están heredando a futuro. Y este es como un círculo vicioso o que pudiera convertirse en virtuoso, ¿no? Porque lo bonito de la epigenética es que sí la podemos modificar a diferencia de la genética. Entonces, fíjense cómo el estilo de vida, aquí pone estilo de vida, ¿no? Entonces, una mujer con ovario poliquístico, que además también es de las condiciones más frecuentes en fertilidad o en infertilidad, eh, una mujer con síndrome ovario poliquístico, que en este caso se somete a un proceso de reproducción asistida, si tiene un estilo de vida pues no favorable para la salud, lo más probable es que su hija, si es que es niña, pues vaya a tener también esta predisposición y probablemente programación para que también tenga síndrome ovario poliquístico, pero si esta mujer se somete a un ambiente saludable, propicio para minimizar estos riesgos durante el embarazo, entonces la hija puede tener más recursos para no tener este síndrome ovario poliquístico. Recordando que pues no heredamos, en este caso específicamente, no estamos heredando la enfermedad, estamos heredando los factores de riesgo, ¿no? Porque estamos hablando no de enfermedades genéticas, sino enfermedades que tienen muchos factores, tanto genéticos como ambientales o del entorno. Y eso lo mismo pasa con los varones, ¿eh? No, no se crean que nada más nosotras tenemos aquí pues la carga, porque antes así se pensaba, ¿no? Siempre estudiábamos solo a la mujer, todo era la mujer, pero hoy en día sabemos que pues, es como un poquito de lógica, es 50-50, e incluso, ¿no? Las causas de infertilidad ya sabemos que se están investigando cada vez más en los varones y está incrementando el porcentaje de factor masculino. Entonces nosotros yo tengo que entender todo esto para poder explicarles y para que ustedes en su momento, si tienen que ver, ¿no? Alguno de nuestros suplementos, sepamos por qué los podemos utilizar y por qué sería importante utilizarlos. Entonces, estos son los conceptos en genética. Como genetista, pues les tengo que hablar un poquito de esto, o me gusta hablarles un poquito de esto. Nuestra información genética está conformada en muchos niveles. Ustedes saben que nosotros tenemos un ADN. Este ADN es muy largo, mide alrededor de 2 metros, entonces se tiene que enrollar. Así como ven aquí en estas perlitas se va empaquetando, se va enrollando la información genética, se enrolla y forma esta estructura que se llama cromosoma. Todos tenemos 46 cromosomas, ¿no? Entonces, aquí yo pongo una representación de como si los cromosomas fueran libros. Y entonces, de acuerdo a el tipo de condición que yo esté buscando,
es lo que yo quiero ver. O sea, no es lo mismo hablar de condiciones genéticas de cromosomas a condiciones genéticas de genes, que los genes es como si yo abriera ese libro, pero además no solo estoy viendo las páginas que estén completas, sino que las letras estén bien escritas. Esos son los genes. Esas palabras que tienen que estar súper bien escritas para que funcionemos, porque acuérdense que una información genética es nuestro instructivo. Entonces, la genética se dice comúnmente, ¿no? Que es la pistola cargada. Entonces, yo puedo tener muchos factores que me heredaron mis papás genéticos, pero esa pistola no se va a disparar si no es por los factores de mi entorno. Entonces, yo puedo tener susceptibilidad, esta información genética, o sea, estos genes que conforman nuestros cromosomas, a lo mejor está muy cargada probablemente o medianamente cargada de genes de susceptibilidad o variantes de susceptibilidad para diabetes. Pero si yo no le voy cargando más balas y más balas y más balas con otros factores que no sean genéticos, como el sedentarismo, como la comida procesada, etcétera, 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 entonces esa pistola nunca va a jalar el gatillo. Entonces el entorno va a ser ese gatillo. Entonces, fíjense cómo esta información genética es muy importante que consideremos y que nos fijemos en esta parte, que este ADN está lleno de letritas que les decía, son como nuestras letras de información, de instrucción genética. Y esto me importa que ustedes lo sepan porque vean estas estructuras que hay aquí. Todo esto me habla de bioquímica. Esto es bioquímica, esto pues, es súper denso y bien aburrido, pero es bien importante que nosotros sepamos porque es toda la parte de relación que tiene con la nutrición y con la suplementación y con nuestro entorno. Entonces, imagínense cómo no, la genética no nos determina realmente lo que vamos a hacer. ¿Hay enfermedades genéticas? Sí, claro, pero esas son las más raras. Lo común que nosotros estamos viendo, la diabetes, la hipertensión, el cáncer, todo esto, la mayor parte de las ocasiones está causada por sí susceptibilidad, pero porque además se agregó este entorno no favorable. Entonces, yo como genetista veo este tipo de condiciones, ¿no? Por ejemplo, estas son genéticas puras, la patología de genes o de cromosomas que me van a dar una condición genética pura. Esta, aunque el entorno sea distinto, pues no voy a cambiar ese gen, ¿no? Eso me va a dar un síndrome genético sí o sí. Ya hay muchos, muchos, muchos ejemplos. Si ustedes se ubican cuando nace un bebé y le pican el taloncito para hacerle un estudio que es el tamiz neonatal, uno de los tamices neonatales, que este es el tamiz metabólico, analiza condiciones genéticas hereditarias. Entonces, estas son de un solo gen, un genecito que está mal escrito. Y luego tenemos estas variantes de genes, o sea, esta genética que puede estar mal escrita, que no me lleva a una enfermedad como estas, no me lleva a un síndrome genético, sino que me puede llevar a una susceptibilidad, como las que les decía, que son las que más conocemos. Estas van siendo cada vez más balas. Balas son estos genes que me hacen ser susceptible a estas enfermedades. Todos tenemos genes de susceptibilidad para todo, ¿eh? Para prácticamente todos, a todos vamos a aportar genes de susceptibilidad para condiciones metabólicas, psiquiátricas, pero depende cuántos factores vamos teniendo, más el ambiente propicio para que se dé la enfermedad. Y aquí les pongo un ejemplo muy conocido en el mundo de la fertilidad y el embarazo, que es esta es una enzima, ¿no? Es un gen que me ayuda a metabolizar, dentro de muchos otros, me ayuda a metabolizar el ácido fólico. El ácido fólico que todos conocemos que tenemos que tomarnos para embarazo, bueno, antes de embarazarnos, para un adecuado desarrollo del bebé. Entonces, aquí puede haber variantes genéticas. Si tengo una variante genética, a lo mejor no va a funcionar, o varias variantes genéticas en mucho que ver con el metabolismo del ácido fólico. Entonces, a lo mejor el ácido fólico que yo esté tomando, el poquito ácido fólico que esté consumiendo de la comida, a lo mejor no se va a procesar adecuadamente. Y entonces ahí es donde va a entrar mi ambiente, ¿no? ¿Qué tanto me estoy comiendo bien o me estoy suplementando bien para tener
para optimizar el desarrollo de ese bebé o incluso optimizar mi función reproductiva, ¿no? Porque también ayuda para los óvulos y espermas. Entonces, fíjense cómo en genética también vemos defectos congénitos, aunque no necesariamente están relacionados con síndromes genéticos, pero tienen que ver, esta cosita que ustedes ven aquí es como una masa que está atrás de la espaldita del bebé, se llama defecto de tubo neural mielomeningocelia, así se llama, porque no se cierra bien la columna y sale un poco de tejido. Aquí está como se vería en un ultrasonido porque está el bebé adentro todavía y cuando nace, pues se ve esta bolita. Y esto se ha relacionado durante mucho tiempo con un factor de riesgo importante, que es la deficiencia de ácido fólico o de folatos, ya sea porque no metabolizamos bien el ácido fólico por variantes genéticas o por muchos factores que tenemos que disminuye mucho esa metabolización. Y entonces es un factor de riesgo para que tengamos este tipo de efectos congénitos, entre otros. Hay muchas cosas en las que está implicada la vía del ácido fólico. Entonces, no solo defectos congénitos, condiciones cardiovasculares y otros defectos. Entonces, aquí les pongo nuestro mapita metabólico. El metabolismo es lo que nos ayuda a procesar y a generar la energía que necesitamos del día a día para comer, pensar, respirar, vivir. Nosotros tenemos, por un lado, como les decía hace ratito, las enfermedades genéticas puras, metabólicas que analizamos al nacer, bueno, algunas de ellas, pero también tenemos que se llaman errores congénitos del metabolismo, pero también tenemos errores adquiridos del metabolismo, que son la gran mayoría. Y fíjense cómo el metabolismo es tan amplio. Y en este metabolismo todo, o sea, es como esto, hagan de cuenta, esta es una manera muy chiquita de ver el metabolismo porque solo es estamos viendo solo el mapa de los folatos. Aquí intervienen muchos nutrientes, incluido el ácido fólico. Entonces, imagínense todo este mapa metabólico, cómo es tan importante que estén nutrientes porque si no, no sucede adecuadamente el metabolismo. Porque si además tenemos variantes genéticas, va a suceder menos efectivamente este metabolismo. Entonces, por un lado tenemos esta genética que me puede afectar en mi salud y por otro lado tenemos a la epigenética. Entonces, la epigenética no tiene nada que ver con estos genes que están escritos, esta escritura, estas palabras. Más bien tiene que ver con si podemos leer esta información genética, si se puede expresar esta información genética. Entonces, a mí me gusta explicarlo como si apagáramos la luz o cerráramos el libro. Hay situaciones en las que tenemos que cerrar nuestro libro de información genética porque no se tiene que leer, ¿no? Ahorita, por ejemplo, yo tengo que tener genes que se estén leyendo y se estén expresando para que yo pueda poner atención a esta plática, poder hablar, poder leer la plática, poder entenderla y procesarla para explicarles. Y ustedes tienen que tener prendidos otros genes de atención, ¿no? Y escucha. Y si ahorita pasa algo catastrófico, se tienen que apagar algunos genes, o sea, apagar, y se tienen que prender los de la alerta, ¿no? Vámonos corriendo, ¿no? Porque es la alerta sísmica y entonces así es como funciona nuestro cuerpo. Todo el tiempo estamos con mecanismos epigenéticos de apagado y prendido. Entonces, esto es parte de los gatillos, ¿no? ¿Cómo va a funcionar este gatillo? ¿Cuándo se va a disparar? Entonces, la epigenética son cambios heredados que no alteran esta secuencia de letritas del ADN. O sea, no estamos hablando de lo que hablábamos hace ratito, de que con una letrita que se cambie, pues ya tenemos un síndrome genético, sino más bien de si se abre o se cierra esta información genética para que pueda para que pueda tener un efecto en nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces sí se active esa parte de la información genética. Entonces, es lo que nosotros hablamos como regulación génica. Entonces, aquí es donde nosotros encontramos esta ambiente, porque la epigenética es sensible al entorno. Ahorita vamos a ver cómo es sensible al entorno. Entonces, ¿el ambiente qué es? O sea, el entorno es nutrición, si tomo medicamentos, si estoy enferma de algo, si estoy estresada, si duermo bien, si millones de cosas, que interactúa esto con los genes. ¿Cómo interactúa? Esta información genética tiene una respuesta de apertura o cierre, prendido o apagado, de acuerdo al ambiente en el que estoy.
hablar un poquito más de esto. Entonces, nada más me voy a centrar en este dibujito de en medio, en donde vemos a un individuo que tiene su información genética y entonces es la misma, es su misma información genética porque es el mismo individuo, pero de acuerdo al entorno en el que se encuentra, hay genes que se van a prender porque es un entorno favorable para que se prendan esos genes que permiten a lo mejor una proliferación de células y al ratito pues tiene cáncer, ¿no? O es favorable para la obesidad, o es favorable para la resistencia a la insulina, o es favorable para la diabetes. Y este otro ambiente de genes que son favorables para su vida fitness, ¿no? Y apaga los genes que tienen que ver con vías de resistencia a la insulina, de diabetes, de bla, bla, ¿no? Entonces, unas vías se prenden y otras se apagan. No quiere decir que esté mal que se prendan o se apaguen, es que hay vías que se tienen que prender en ciertas circunstancias de la vida y hay otras que no. Y eso es lo que nos lleva a enfermedades. Entonces, modificaciones epigenéticas hay todo el tiempo. Tenemos modificaciones epigenéticas. Una de las que les voy a hablar es de la metilación. La metilación se refiere al cierre de la información genética. Yo les decía, se tiene que abrir o cerrar esta información genética. Y en este esquema en particular, en esta figura, lo moradito o lila es el ADN que se está enrollando aquí. Si ustedes dicen, dice metil group, es grupo metilo. Ahorita voy a hablar de eso. Pero esto de grupo metilo genera que la información genética entonces empaquete más, se cierra. Entonces estamos hablando que el libro se cerró. No lo puedo leer y si no lo puedo leer, pues no puedo saber qué dice, no puedo expresarlo, no puedo hacer esa instrucción para la que se supone que tendría que estar hecha. Pero bueno, a lo mejor eso es lo que se necesita en ese momento, que se cierre el libro, que se cierre la información genética, porque no necesitamos que ese gen se active. Por otro lado, si acetilamos, que es otra modificación epigenética, o quitamos esos grupos metilo, no metilamos o desmetilamos, entonces se abre el libro. Esto quiere decir que en este momento se tiene que activar esos genes. Pues resulta que para que se dé la metilación y para que haya esos grupos metilo, hay esta SAM que dice aquí SAM CH3 para que pueda metilar esos puntos específicos, para que pueda cerrarse la información genética, esta SAM dona esos grupos metilo. ¿Qué es SAM? Se llama S-adenosilmetionina. Y esa, para que se sintetice y se genere, necesita nutrientes. Aquí está una pequeña parte del ciclo de los folatos, en donde podemos ver cómo, déjenme cierro esto porque no veo, donde vemos cómo hay muchos nutrientes. Están varios del complejo B. Si ustedes ven, aquí hay B. El ácido fólico, pues finalmente es una vitamina B. Y hay otros, ¿no? Betaína, colina. Entonces, en el ciclo de los folatos, y para que haya metilación, porque la S-adenosilmetionina se genera a partir de este ciclo. Entonces necesitamos nutrientes, sí o sí necesitamos nutrientes para metilar bien o para no metilar. Y para que el metabolismo de los folatos exista, necesitamos nutrientes. Y esto nada más por comentar este punto específico del metabolismo. Ahora imagínense todo el mapa metabólico del que podemos hablar eternamente porque es enorme. Entonces, aquí yo pongo una pregunta que si es solo ácido fólico, ¿por qué? Porque siempre decimos, que se tome su ácido fólico porque ya se va a embarazar o está programando embarazo, pero no es solo ácido fólico. Aquí nos podemos dar clara cuenta que aquí está el ácido fólico, pero aquí está la B12 y aquí está la B6 y aquí está una betaína y aquí está una colina. Nada más hablando de estos nutrientes, entonces no solo necesitamos ácido fólico. Entonces, ay, ahí está. Entonces, estos sí. Aquí está un ciclo de la metionina, que es de donde sale la S-adenosilmetionina, esta SAM que va a donar los grupos metilo, aquí está el ciclo de los folatos, interactúan entre ellos, aquí hay otros nutrientes incluso que podemos.
Todo esto son interacciones metabólicas que cuando una mujer está embarazada nos van a servir para que este bebé aprenda de estas respuestas metabólicas para crecer adecuadamente, para responder al estrés, para sus cambios epigenéticos, la metilación y para la respuesta al metabolismo, entre muchas otras cosas, ¿no? Además, si nos vamos al aspecto de fertilidad y reproducción, nosotros sabemos que todo este proceso metabólico es súper importante para la calidad espermática y ovárica o ovocitaria. El ácido fólico también tiene una función antioxidante, entonces es súper, súper, súper importante que nosotros sepamos que además de que no solo es importante el ácido fólico, de qué importancia tiene el ácido fólico. O sea, es súper, súper importante, no solo, o sea, como que hay que entender un poquito que no solo es el embarazo, es la reproducción. Y es el embarazo por muchas interacciones metabólicas, no solo es para los defectos congénitos que principalmente nos vienen a la mente. Bueno, esto es hablar un poquito más de variantes genéticas. No solo hay variantes, pueden haber variantes genéticas en un solo gen del ciclo de los folatos, sino varias. Entonces nosotros no sabemos qué portamos, ¿no? Hasta que pues, nos hacemos algún estudio genético, podemos saber si tenemos muchas variantes genéticas. Yo por eso siempre les digo, bueno, pues hay que evaluar cada caso. No todos van a requerir las mismas dosis como cualquier caso, ¿no? Cualquier persona o más bien, no todas las personas van a requerir exactamente lo mismo, porque yo soy diferente a ustedes. Yo no necesito la misma dosis de ácido fólico que ustedes. Esto depende de mi influencia genética, pero también depende de mi estado nutricional. Y, por ejemplo, las personas que viven con diabetes tienen menos metabolismo del ácido fólico. Entonces, además, si vives con diabetes o vives con obesidad, eso me va a disminuir este metabolismo de los folatos, entre otras cosas. Entonces, tengo que saber si tengo que incrementar dosis. Pues bueno, influyen muchas cosas para este metabolismo. Y bueno, aquí pongo un círculo porque, bueno, este círculo de vitamina B12, ya hablamos de los puntos importantes del complejo B, no solo ácido fólico, pero fíjense, esta ZN es zinc. Entonces, también el metabolismo de los folatos tiene otros nutrientes importantes. Aquí, por ejemplo, pongo otro que es Fe2, que es el hierro. Entonces, el hierro siempre lo a a la anemia, ¿no? Pero está involucrado en muchos procesos importantes y no es bueno ni lo bajo ni lo alto, ¿no? En el hierro. Y otra cosa importante es que muchos procesos pueden depletar o disminuir la producción de esta metilación, o más bien la metilación como tal, porque esta SAM es importante, ¿no? En las vías, no solo del ácido fólico, sino que el ácido fólico está relacionado más bien con otras vías. Fíjense cómo aquí te dice dopamina, serotonina, epinefrina y norepinefrina, adrenalina, ¿no? Entonces, fíjense cómo también tiene que ver todo esto, está relacionado también con vías que generan neurotransmisores. Entonces, cuando nosotros estamos en estrés y necesitamos más SAM porque necesitamos estar produciendo más y estamos en estrés, pues nos la estamos chupando. Entonces, a lo mejor el estrés también nos está generando una mayor necesidad de ciertos nutrientes, porque necesitamos SAM. Y acuérdense que SAM se genera a partir de nutrientes. Si nos especificamos en el folato o en el ácido fólico, ¿cuál es la dosis estándar? Como les digo, cada caso depende, pero ahí yo les diría, pues tenemos que ir con nuestro médico. Yo soy muy de la idea de, pues no solo irnos por guías, ¿no? Y algoritmos, porque los pacientes no somos algoritmos, o más bien las personas no somos algoritmos. Cada persona va a ser distinta. Entonces, sí, claro, hay pues dosis muy estándar, como son los 400 microgramos de ácido fólico que casi todos las vitaminas prenatales traen. Pero si nosotros tenemos ciertos niveles disminuidos, entonces a lo mejor sí necesitamos más. Pero bueno, hoy en día también hay pues ya mucha información sobre el ácido fólico y cada vez se va actualizando más. Entonces, hoy en día mucha gente incluso está dando dosis muy altas de ácido fólico, que antes se pensaba que era mejor. Hoy sabemos que no es bueno ni muy poquito ni mucho. Como les digo, los extremos no son buenos, ¿no? Entonces, hay que ver, hay que evaluar cada caso.
Habitualmente una dosis estándar es la que traen la mayoría de estos prenatales, pero bueno, pues a veces son insuficientes en otras cosas. Esto es lo que la mayoría va a tener, entre 400 microgramos y 1 miligramo, que es lo que se recomienda habitualmente y ya a reserva, ¿no? De que cada caso sea distinto. Y hay que fijarnos qué es lo que tiene específicamente lo que yo le voy a dar al paciente. Porque, por ejemplo, en este caso, el ácido fólico por pastilla, por cápsula, por tableta, dice 0,15 miligramos. Entonces, si tomamos las tres tabletas, o sí, las tres tabletas de Vitao, vamos a llegar a la dosis que nosotros necesitamos, la dosis basal que necesitamos, que es muy raro. Yo la verdad es que me he encontrado con pocos casos que requieran más de 400 microgramos. Aquí dice 0,15 miligramos, ¿no? O sea, necesitamos llegar a 0,4 miligramos, o sea, 400 microgramos. Entonces, nosotros habitualmente no vamos a necesitar más de esto, pero en muchas ocasiones hay profesionales de la salud que a lo mejor ya le dieron otros suplementos que tienen además ácido fólico. Entonces, estamos tomando estos más los que nos dieron más, los que nos dieron más, y entonces ya sumamos demasiado ácido fólico. Hay que ver súper bien qué es lo que le estamos dando o qué es lo que nosotros estamos recomendando que se tome, ¿no? Esta dosis es la que necesitamos tomar, ¿ok? Si tomamos las tres tabletas, estamos con la dosis que necesitamos tomar con este objetivo específico. Obviamente, si hablamos de otros contextos es otra cosa, pero en el contexto de fertilidad y embarazo, esto es más que suficiente. Ahora, si necesitamos más, ningún multivitamínico comercial prenatal va a tener dosis altas. O sea, eso es muy raro. Hay que buscar ciertos nutrientes que habitualmente, pues el ácido fólico lo venden solito ya a dosis altas, pero es muy raro que necesitemos dosis altas de ácido fólico. Y bueno, hay que evaluar que, como les digo, el ácido fólico no es lo único que necesitamos, entonces claro que vamos a necesitar otras vitaminas del complejo B. De la gran mayoría tampoco vamos a necesitar dosis altas, o sea, altas me refiero a más allá de lo que pueda llegar a tener el Vitao, por ejemplo, pero sí es muy importante evaluar cada caso, ¿no? Porque a veces tenemos algunas deficiencias, por ejemplo, B12, ¿no? Y entonces B12 aquí súper importante, si no tiene B12, lo que nosotros le estamos dando y está tomando medicamentos, que hoy en día ya es muy ya es muy común, ¿no? Que estemos tomando medicamentos. Entonces, súper importante que estemos tomando algo completo, no hay porque la mayoría no son completos, ¿no? Otro nutriente muy importante es la vitamina D. Ustedes seguramente han escuchado de la vitamina D, no sé hace cuánto tiempo, pero se empezó a poner muy de moda en el COVID, porque la vitamina D, pues no solo es importante para el sistema musculoesquelético, es importante para muchas cuestiones, incluidas la fertilidad, incluido el desarrollo fetal. Entonces, aquí les pongo nada más una flechita roja de que está involucrado en, sobre todo el receptor de la vitamina D, en procesos epigenéticos, ¿no? Entonces no me voy a meter mucho a esto, pero la realidad es que la vitamina D pues también está involucrada en muchísimas cuestiones. Aquí pues es de un artículo, ¿no? Que tiene que ver con la afección que puede llegar a tener un bebé si hay una deficiencia materna de vitamina D. Entonces, recordando que pues la placenta no es lo primero que se programa y aquí entonces nosotros tenemos al bebé en el que puede llegar a tener que ver en muchos sistemas, ¿no? Entonces aquí ponen cerebro, hígado, tejido adiposo. Y entonces aquí ponen una programación epigenética desregulada porque vamos a afectar procesos epigenéticos si hay deficiencia de vitamina D, sin hablar de otras implicaciones que tiene la deficiencia de vitamina D. Y entonces podemos tener pues eventualidades, ¿no? En el nacimiento, bueno, en el desarrollo del bebé y después de este desarrollo. Desafortunadamente, todavía no se le da a nivel como quisiéramos la importancia a estar realizando estudios de vitamina D. Creo que podemos estar de acuerdo la mayoría de los que sabemos la importancia de la vitamina D y la gran frecuencia de deficiencia de vitamina D que tenemos en la población, que se deberían medir.
siempre, o sea, yo siempre les recomiendo, mídanse, aunque no se vayan a embarazar, ¿no? Mídanse sus niveles de vitamina D, de acuerdo a el objetivo que nosotros queramos, en este caso, por ejemplo, reproducción y embarazo. Tenemos que tener niveles óptimos, porque también los rangos de laboratorio habitualmente pues se quedan muy cortitos, ¿no? Entonces, el nivel normal puede ser un nivel bajito, no un nivel óptimo para lo que yo quiero y habitualmente pues se quedan muy bajitos, ¿no? Los rangos de laboratorio. Entonces, el nivel óptimo en reproducción no lo va a tener casi nadie, que es a partir de 50 nanogramos, bueno, entre 40 y 50. La vitamina D es inmunomoduladora y hoy en día hay muchos problemas inmunológicos. Nos queremos embarazar y entonces ya tenemos problemas de la tiroides porque tenemos anticuerpos positivos, no tenemos Hashimoto o alguno de estos diagnósticos. Entonces la vitamina D también nos ayuda como inmunomodulador y también hay como antiinflamatorio, estas condiciones que son inmunológicas o las metabólicas, como la resistencia a la insulina, que también es súper frecuente, es inflamatoria. Y además nos ayuda a esta tolerancia inmunológica que tenemos que tener cuando nos embarazamos, porque acuérdense que cuando nos embarazamos estamos gestando a otro individuo que es diferente. Entonces, no podemos rechazarlo, no podemos hacer un rechazo porque normalmente algo que es diferente a nosotros lo vamos a rechazar, como puede ocurrir, ¿no? En algunos casos de trasplantes y este tipo de cosas, que a veces vemos eso, ¿no? Que rechazó el órgano, ¿no? Bueno, a veces nos puede llegar a pasar eso, pero con un bebé no nos tiene que pasar eso. Entonces, nosotros tenemos mecanismos de tolerancia inmunológica, pero a veces no la tenemos adecuadamente y entonces podemos propiciar, ¿no? Que haya pérdidas gestacionales. Entonces, la vitamina D nos ayuda con esta tolerancia inmunológica. Bueno, como les digo, los niveles en sangre de vitamina D, pues realmente hay mucha diversidad de opiniones. Afortunadamente cada vez se ha visto más la relevancia porque pues están como muy renuentes todavía algunos pues probablemente intereses, pero en los últimos años pues se ha visto, ¿no? Que este es el nivel que pudiera ser el óptimo, ¿no? De vitamina D en sangre. Entonces, de acuerdo a los niveles que tengamos, pues hay que suplementar, ¿no? La vitamina D casi siempre se va a tener que suplementar, o sea, no, y no digo que siempre porque en medicina y en salud creo que no hay siempre y nunca, pero pues casi siempre lo vamos a tener que suplementar porque es raro encontrar a alguien que pues no tenga deficiencia y además tomamos un ratito, la dejamos de tomar, pues otra vez va a bajar, ¿no? Y bueno, esto también depende de la etapa de la vida. Ahorita hablando específicamente de reproducción embarazo, pues sí, estos serían los niveles. Aquí pongo captura porque cuando estamos en proceso de reproducción asistida, cuando capturan óvulos, es decir, cuando extraen los óvulos de una mujer para hacer reproducción asistida, se ha visto que también los niveles óptimos para cuando estemos haciendo extracción de estos óvulos sean en estos niveles, o sea, que no estén menos de 40. Otro nutriente muy importante es el magnesio. Bueno, el magnesio es muy importante para muchas cosas. Aquí vemos, ¿no? Cómo está involucrada en más de 600 reacciones enzimáticas. Las reacciones enzimáticas son las que tienen que ver con nuestro metabolismo, que les enseñaba el mapa metabólico hace ratito. Entonces, imagínense qué importante es el magnesio. Y ya se ha visto que la deficiencia de magnesio, además de ser muy frecuente, pues nos puede llevar a ciertas patologías, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, bla, bla, bla. O sea, hay muchos aspectos que puede abonar. O sea, aquí quiero que quede muy claro, no quiere decir que haya relaciones directas necesariamente. Estamos acostumbrados a pensar de que, bueno, híjole, pero tengo deficiencia de magnesio, entonces me va a pasar. No necesariamente, es un factor de riesgo. Acuérdense que son balitas y balitas y balitas, estamos cargando esa pistola. Y habitualmente si tengo deficiencia de magnesio porque no consumo suficiente magnesio, pues lo más probable es que vaya a tener deficiencias de otros nutrientes importantes. Y esto normalmente no lo vamos a ver en un estudio de sangre porque el magnesio que nosotros vemos en estudios de sangre cuando lo podemos ver ahí es un magnesio que es extracelular, está fuera de las células. Entonces, el que más nos importa, pues es el que está dentro de las células y eso no lo vamos a poder analizar con un estudio habitual. Bueno, aquí nada más información de la importancia que tiene el magnesio en el desarrollo, y bueno, es durante el embarazo, ¿no? Para la placenta y el feto pueden ser más pequeños para edad gestacional estos bebés y fíjense cómo tiene que ver
con la acción de la insulina, ¿no? O sea, con aquí cuestiones metabólicas, hígado. Fíjense, está insulina, bueno, páncreas e hígado. Y acá tenemos, fíjense, cortisol, o sea, vamos hablando incluso de otros sistemas que están relacionados, ¿no? Pero que finalmente van abonando y abonando y abonando para que haya una susceptibilidad a tener patología a lo largo de la vida. Bueno, otras, ¿no? ¿Cuáles son los desenlaces relacionados a deficiencias de magnesio? Entonces, pues nos pone en riesgo para parto pretérmino, preeclampsia, restricción de crecimiento, aborto espontáneo, diabetes gestacional. Y se dice mucho, ¿no? Podemos escuchar, yo lo he escuchado mucho, sobre todo en redes, ¿no? Que pues los alimentos son suficientes y no quiere decir que no, o sea, hay muchos alimentos que tienen magnesio, así como muchos otros nutrientes. La cosa es lo que les digo, o sea, nuestra nutrición está muy deficiente en nutrientes, no porque no existan alimentos que tengan nutrientes. En la mayoría los tenemos que consumir de alimentos y si no suplementos, pero el magnesio puede tener muchos alimentos que lo contienen, pero la mayoría no los consume o no los consume en la cantidad, o sea, porque a lo mejor consumimos un poquito de espinaca, ¿no? O consumimos un poquito de aguacate, pero pues a lo mejor hoy consumí aguacate, pero no consumí espinaca y no consumí semillas ni nueces, ¿no? Ni agregados. Y a lo mejor mañana consumí espinacas, pero puse un bonchecito así y no consumí el aguacate y bla, bla, bla. Entonces, la mayor parte de las ocasiones pues vamos a tener también que suplementar las dosis habituales, a menos de que haya pues algo distinto, pues habitualmente van a ser entre 300 y 400 miligramos, ¿no? Que los logramos perfecto, ¿no? Con la suplementación. Otro importantísimo son ácidos grasos, específicamente omega 3 EPA y DHA, que tienen que ver con muchos también sistemas en desarrollo del bebé. Lo asociamos mucho, ¿no? Al desarrollo neurológico, al desarrollo cerebral, de membranas, o sea, mucho, mucho tiene que ver, sí, pero también en otros sistemas. Además de que también es inmunomodulador y antiinflamatorio y la mayoría tampoco consume suficientes ácidos grasos omega 3 en alimentos. Entonces, además, pues creo que el consumo en México, por ejemplo, de pescados es bien bajito, al menos lo que yo veo en mis pacientes siempre que les hago su encuestita, ¿no? De cuántas veces a la semana consumimos pescados y la gran mayoría a veces ni siquiera lo consumen a la semana, o sea, ni una vez a la semana. Entonces, bueno, aquí nada más otras vías, ¿no? De los ácidos grasos que pues también queriendo y no se relacionan con la vía de los folatos. Las dosis también hay en reproducción, bueno, en reproducción y embarazo, sobre todo en reproducción apenas, ¿no? Se está analizando mucho, ¿no? De lo que son dosis, ¿no? Porque está tratamiento de reproducción asistida o sin tratamiento de reproducción asistida, condiciones metabólicas, etcétera, etcétera, ¿no? O inmunológicas. Pero bueno, lo mínimo tendríamos que estar consumiendo 1 gramo entre EPA y DHA, que son ácidos grasos omega 3, no omega 6, no omega 9, porque finalmente lo que estamos nosotros queriendo es promover es la antiinflamación, no la proinflamación, que los omega 6, por ejemplo, son proinflamatorios. Entonces, no necesitaríamos, no quiere decir que no necesitemos nada de omega 6, sí lo necesitamos, pero no necesitamos suplementarlo. Otro nutriente que se ve mucho, ¿no? Casi, casi que está embarazada y le dan su hierro. Aquí pongo esta pregunta de si siempre lo tenemos que consumir, porque a veces se puede, o sea, es relativamente sencillo llegar a dosis tóxicas de hierro, sobre todo si estamos suplementando y no necesitamos hierro. Sí se dice, ¿no? Que una mujer que está embarazada va a tener deficiencia de hierro y sobre todo las mujeres que están, pues que menstruamos y todo esto, pues vamos a tener deficiencia de hierro casi, casi así hasta no demostrar lo contrario. Sin embargo, pues hay que analizar, ¿no? O sea, por eso siempre es no todo se generaliza, porque sí el hierro, aquí podemos ver, ¿no? Los efectos adversos que puede llegar a tener un hierro elevado. Aquí viene pues todo lo que puede generar un hierro deficiente, ¿no? O sea, no tenemos suficiente hierro, entonces restricción de crecimiento, obviamente pues tampoco podemos generar síntesis de ADN, producción de energía y todo esto, porque pues no hay transporte de oxígeno, podemos tener pérdidas gestacionales, parto pretérmino, ok, todo eso me genera una deficiencia
importante del hierro, pero si tengo un incremento importante de hierro, o sea, ya caemos en el exceso de hierro, entonces también tenemos efectos adversos. Entonces hay que ver que no necesariamente siempre tenemos que suplementar el hierro, entonces hay que ver cómo están mis estudios, ¿no? Y si es necesario hacer estudios más profundos, los hacemos. Entonces, me incrementa el estrés oxidativo, que eso pues, me genera muchos problemas, o sea, me daña este ADN de mis células, ¿no? Y de óvulos y espermas, obviamente. Me daña, y genera toxicidad en células beta que son, del páncreas, me genera resistencia a la insulina, me puede incrementar la posibilidad de resistencia a la insulina. Entonces, y esto pues me puede llevar a diabetes gestacional, ¿no? Una de los escenarios. Entonces, fíjense cómo pues no necesariamente siempre, pero bueno, hay que revisar si lo que le vamos a dar tiene hierro y ver si realmente lo necesita, ¿no? Entonces, bueno, aquí nada más, pues más ejemplos, ¿no? De lo que puede hacer no solo la predisposición genética, sino la deficiencia de ciertos nutrientes que nos pueden llevar, por ejemplo, a desórdenes inmunológicos, estrés oxidativo, que es estrés en las células que nosotros podemos, las vías, ¿no? Que podemos nosotros llegar a tener y que nos lleva a problemas a futuro como inflamación crónica, disfunción de ciertas estructuras importantes de la vasculatura de la placenta y que me puede llevar a preeclampsia, ¿no? Este es un caso específico hablando de preeclampsia, ¿no? Y entonces, ¿qué me pueden ayudar en este sentido? Por ejemplo, los ácidos grasos, antioxidantes, vitamina D, calcio, magnesio, etcétera, ¿no? Otros ejemplos, ¿no? De qué déficits asociados se han encontrado para ciertas patologías, ¿no? Entonces, en preeclampsia, en bajo peso, defectos congénitos. Aquí defectos congénitos, pues siempre va a salir, ¿no? El ácido fólico, pero fíjense cómo, pues hay que ver cómo está también lo demás, ¿no? Otros del complejo B, diabetes estacional, etcétera. Y hay muchos otros, ¿no? Podríamos hablar, yo creo que meses enteros, ¿no? De cada, lo importante que es cada micronutriente en el desarrollo fetal y en la parte de fertilidad, porque desde ahí empieza la programación fetal. Nuestro mapa metabólico es enorme, entonces, pues para todo necesitamos nutrientes. Bueno, siempre preguntan si hay alguna dieta específica para la fertilidad y pues no, no, a veces hasta salen, ¿no? Como pues en redes, ¿no? A algunas dietas o productos milagro, ¿no? Para la fertilidad y esto te va a hacer quedar embarazada y si tienes problemas y no existe evidentemente porque la infertilidad o los problemas reproductivos y la fertilidad como tal es muy compleja como todo, ¿no? O sea, eso es todo un sistema que tiene que estar funcionando adecuadamente, no por un solo nutriente, no por solo el ácido fólico, no por solo comer la dieta de la alcachofa, porque así a veces llegan preguntando, es que vi que había una dieta específica para esto. No, no existe. Ahora, sí hay estilos de dietas que nos pueden ayudar porque pueden ser antiinflamatorias y antioxidantes, como la dieta mediterránea. Entonces, la dieta mediterránea se caracteriza por estar llena de nutrientes, o sea, nada más hay que analizar un poquito qué contiene una dieta mediterránea contra, por ejemplo, aquí hacen el comparativo, ¿no? Con una dieta occidental, ¿no? Que es la que tenemos nosotros. Entonces, nada más por hacer el comparativo, esto es específicamente para analizado, ¿no? En tratamientos de reproducción asistida. Entonces, ¿qué influencia tiene en la fertilidad? Bueno, la mediterránea tiene un incremento en las probabilidades de fertilización y apoya el tratamiento de reproducción asistida. Y la occidental aumenta el riesgo de resistencia a la insulina, de diabetes tipo 2 y ovario poliquístico y además afecta la ovulación, ¿no? Entonces, bueno, pues si nosotros analizamos qué nutrientes tiene, pues claro, pues tienen casi todos efectos, los alimentos tienen efectos antioxidantes, antiinflamatorios, etcétera, ¿no? Entonces, y no solo en la mujer, ¿no? Pues también en el varón. Entonces, esos son los nutrientes en los que nosotros nos tenemos que enfocar y de hecho, pues ya hay estudios, ¿no? Que vamos a ver al final. Hay que evaluar otras cosas importantes, que tanto fumamos, tomamos, hacemos ejercicio, dormimos bien, porque todo está relacionado para favorecer o entorpecer la salud, no solo fetal, sino pues a lo largo de la vida, cómo va, qué susceptibilidad ya va a traer este bebé, no solo por su genética, sino por su epigenética.
Entonces, claro, de acuerdo a esto, pues también pueden incrementar necesidades de nutrientes. Antioxidantes, ¿los tenemos que dar o no? Bueno, pues en este mundo que vivimos de oxidación y oxidación, oxidación, la oxidación es normal que la tengamos, pero tiene que haber un balance. La oxidación sucede en nuestro metabolismo. En la generación de energía necesita suceder la oxidación. Pero les digo, es un balance. Hay oxidación, pero también tenemos que tener mecanismos de antioxidación. No debe haber ni un exceso de oxidación ni un exceso de antioxidación. Entonces, este balance tiene que estar como en todo. Y la oxidación, además, nos regula procesos epigenéticos, como la metilación. Entonces, fíjense cómo también está relacionado. Entonces, siempre necesitamos antioxidar, no necesariamente siempre, pero sí vivimos en un mundo y en una vida de alta oxidación. Entonces, muy probablemente tengamos que antioxidar. Cuando es demasiada la oxidación se llama estrés oxidativo. Esto es como si tuvieras un chorro de pendientes y entonces ya estás estresadísima, no vas a funcionar adecuado. Bueno, hablé mujer, pero bueno, supongo que hay muchos hombres también aquí. Entonces, estamos estresadísimos, no funcionamos adecuadamente. Lo mismo le pasa a las células. Y este estrés oxidativo además daña al ADN, no solo a las células, al ADN que está adentro. Y acuérdense que óvulos y espermas son células que tienen ADN adentro. ¿Qué me oxida? Procesos de inflamación, entonces tengo endometriosis, diabetes, etcétera, ¿no? El metabolismo, bueno, pues el propio metabolismo les digo, es normal que oxidemos, pero ¿hasta qué punto le estamos agregando más oxidación? La luz ultravioleta, la contaminación, todo prácticamente nos oxida. Entonces, en los tipos de alimentos que consumimos, entonces, estamos en un mundo que lo más probable es que estemos en estrés oxidativo o al borde del estrés oxidativo. Entonces hay que evaluar cada caso para ver qué tanto necesitamos antioxidar. Ahora, estas también tienen ADN adentro. Entonces, las mitocondrias nos ayudan con esta energía, ¿no? Y aquí, pues necesitamos, justo es donde se genera, ¿no? La oxidación. Entonces aquí les digo, es el balance, ¿no? Oxidación, antioxidación. Nosotros tenemos mecanismos endógenos de antioxidación, pero la mayor parte de las veces ya no son suficientes. Entonces, estos mecanismos, tampoco voy a tener mucho aquí porque es muy largo, pero fíjense cómo, pues aquí resaltan, ¿no? Algunos nutrientes importantes, vitamina C, vitamina A, bueno, es que creo que están muy chiquitas, pero creo que aquí no aparece uno del que quiero hablar específicamente. Bueno, no, no está aquí, justo no está aquí, pero bueno, aquí vienen todos, bueno, no todos, pero muchos de los antioxidantes que tienen que ver con procesos de estrés oxidativo y antioxidación. Entonces, nosotros frenamos con nuestro sistema endógeno esta oxidación, perdón, y activamos vías de antioxidación. Se activan vías de oxidación y se activan vías de antioxidación, pero bueno, no es suficiente. Otras, ¿no? Vías. Creo que aquí tampoco está. Bueno, no, ya sé dónde está. Pero bueno, estrés oxidativo nos puede afectar cualquier célula, incluido esperma y óvulo. En el esperma me puede generar muchas cuestiones a nivel reproductivo. Entonces, calidad espermática, alteraciones en la motilidad. Acuérdense que los espermas tienen que viajar pues, una distancia enorme para ellos, para llegar al óvulo. Capacita, bueno, muchas cosas, ¿no? Concentración de semen, o espermática y riesgos de abortos, de defectos congénitos. Entonces, pues ahí es donde resalta mucho no solo es la mujer, el hombre, el varón, y no solo es porque no tengo antecedentes, el estilo de vida del varón puede afectar esto porque es estrés oxidativo, estamos hablando de estrés oxidativo. El semen del varón, fíjense, aquí nada más para poner un breve ejemplo de cómo hay muchos nutrientes que están involucrados en la calidad espermática o en acciones antioxidantes, como acá, ¿no? Pero todo prácticamente habla de calidad de este semen de los varones. Entonces, ahorita yo le estoy hablando de unos muy específicos, pero hay muchos nutrientes involucrados. Y de los que más se han estudiado, por ejemplo, vitamina C y vitamina E, que los vimos hace ratito, pero bueno, aquí también está el zinc y el selenio, ¿no? Que también son muy importantes. Y aquí está el que les quería hablar, de la coenzima Q10.
Este es uno de los que más se ha estudiado en fertilidad. Ahí depende muchos factores, ¿no? Por ejemplo, yo que veo pacientes que llegan ya con edades avanzadas y a lo mejor tienen bajas reservas ováricas, tienen poquitos óvulos, o por ejemplo, los espermas ya no tienen pues muy buena calidad, tienen una estructura, pues una baja morfología, que así le llamamos, ¿no? Independientemente a veces incluso de la edad, pues podemos agregar un antioxidante importante, ¿no? Que bueno, tiene muchas funciones la coenzima Q10, pero es parte de la que frena. Aquí está la superóxido dismutasa, esto lo veíamos hace ratito, catalasa, glutatión. Hay muchos antioxidantes que frenan el estrés oxidativo, pero uno de los más estudiados en fertilidad es la coenzima Q10. Entonces podemos agregar estos nutrientes, ¿no? Muchas veces, si nosotros queremos agregar el ácido fólico, por ejemplo, que también es antioxidante, pero tenemos que agregar otro tipo de antioxidantes que me ayuden específicamente para ciertos procesos, ¿no? Como es la coenzima Q10. Aquí es, pues, la otra parte, ¿no? El estrés oxidativo, pero en óvulos. Aquí nada más es cómo se activan ciertas vías que me hacen que se pierda. La atresia folicular se refiere a que se pierden esos folículos que adentro tienen los óvulos. Entonces, esto también me puede generar que haya una baja reserva ovárica, o sea, que haya menos óvulos de los que debería por edad. El estrés oxidativo afecta muchas cosas, ¿no? O sea, inhibe fertilización de ovocitos, supervivencia de los embriones, es mediador en síndrome ovario poliquístico y endometriosis, o sea, realmente, pues está metido en todo, en toda patología casi, ¿no? El estrés oxidativo. Y además está estudiando el rol que puede llegar a tener en el desarrollo de defectos congénitos. Puede ser un factor de riesgo para tener defectos congénitos porque finalmente está dañando al ADN e incluso para alteraciones como síndrome de Down. El síndrome de Down es una alteración genética, genética pura, no es de ambiente. Nosotros sabemos perfectamente que el síndrome de Down es por un cromosoma extra. Ahí no es de un genecito, es todo un paquete de información extra, es un cromosoma extra. Yo les decía que teníamos 46 cromosomas. Los individuos, las personas que viven con síndrome de Down tienen 3 cromosomas 21 y en vez de dos, y eso hace que tengan 47 cromosomas. Y nosotros sabemos que eso hay factores de riesgo, ¿no? Como la edad materna, pero hoy en día se están analizando que pudiera ser que el estrés oxidativo me afecte la migración de estos cromosomas y en vez de que se queden uno en un óvulo y uno en un esperma, de pronto a lo mejor en el óvulo se quedaron dos, porque así sucede, se van separando los cromosomas y si no se separan bien, pues puede llegar a haber de más, cromosomas de más en el óvulo o en el esperma. Y eso puede ser generado por estrés oxidativo. Y aquí, bueno, hay algunos estudios que se han hecho, sobre todo en animales, aquí en Drosophila, pero que pues se llevan muchos de estos procesos a inferir, ¿no? Que esto sucede también en nosotros. Y bueno, pues muchas cosas que nos generan estrés oxidativo, condiciones metabólicas o inflamatorias que son controlables con un estilo de vida, ¿no? Entonces, esto nosotros, como les digo, es el entorno. Una cosa es la pistola y otra cosa es si le vamos metiendo cada vez más balas que no son genéticas, que ya son cuestiones del entorno y que al ratito pues ya se llenó la pistola y pues ya jalamos el gatillo. Todo esto es controlable y nos puede ayudar toda esta suplementación. Ya sabemos, ¿no? Que la obesidad pues esta es la epidemia y que aumenta también muchos riesgos en el embarazo y en los bebés. Entonces, incluso no se ha estudiado el efecto que pueden llegar a tener los antioxidantes en mujeres embarazadas que tienen obesidad, ¿no? O sobrepeso, y pues se está estudiando realmente qué tanto vale la pena incrementar este tipo de nutrientes. Otro aspecto muy importante es el microbioma. Entonces, el microbioma también está metido en todo. Seguramente también ya han estudiado mucho, ya han escuchado mucho de esto, pero la microbiota específicamente hablando de genética o la relación que puede tener con genética también está implicada en procesos epigenéticos. Entonces, pues imagínense la importancia que tiene para un embarazo. Y aquí, bueno, muchas cosas, ¿no? De las que pudieran influir, ¿no? No solo durante el embarazo, sino a lo largo de la vida de este bebé. De hecho, en la placenta también hay
hay un microbioma y sabemos que pues el microbioma prácticamente está relacionado con todo, ¿no? O sea, con todo, con toda salud y con toda enfermedad casi, ¿no? Bueno, no con toda, pero casi. Y además hay algo que llamamos estroboloma, que son estos genes de nuestra microbiota, o sea, la que vive en nosotros, que metabolizan a los estrógenos. Entonces, imagínense lo importante que es que tengamos un adecuado repertorio de bacterias que viven en nuestro intestino, de bacterias benéficas, para que metabolicen a los estrógenos. Si no tenemos esas bacterias adecuadamente, o vamos a tener demasiados estrógenos o tenemos menos estrógenos y nos puede llevar a problemas para embarazarnos. Y bueno, aquí algunos impactos que puede llegar a tener, ¿no? Esta disbiosis, ¿no? Que llamamos disfunción del estroboloma que puede llevar a endometriosis, a ovario poliquístico, síndrome metabólico, incluso hasta cáncer, ¿no? Y aquí, bueno, hasta relacionan al aspecto cerebral. Y aquí solo un poco, ¿no? De cómo se da la metabolización de los estrógenos por medio de estas bacterias que viven en nuestro intestino. Entonces tiene que estar bien nuestro intestino, ¿no? Nuestras bacterias, bueno, nuestro intestino en general, pero aquí hablando específicamente de las bacterias. Y que pues esto también va a influir en el microbioma neonatal. Entonces, bueno, pues es todo un mundo esto del microbioma, pero bueno, ya sabemos que es una parte de influencia genética, pero pues mucho es lo que hacemos en el día a día, ¿no? Y bueno, bueno, también, ¿no? Lo que tiene que ver con reproducción, ¿no? Calidad espermática, calidad ovocitaria, entonces, pues están relacionados con todo también prácticamente. Ya sabemos que los principales, ¿no? Lactobacilos y bifidobacterias también nos van a ayudar a regular hormonas, neurotransmisores, sistema inmunológico, porque ya sabemos que en nuestro intestino está el 70% de nuestro sistema inmunológico y vamos a mediar metabolismo e inflamación. Entonces, súper importante que tengamos bacterias adecuadas, no solo en el intestino, ¿no? Pues también a nivel vaginal y todo lo que tiene que ver, evidentemente, con reproducción. O sea, la vagina tiene que tener una adecuada microbiota. La lactancia materna, como les decía, no solo es desde la fertilidad y el embarazo, es la lactancia, es el momento que mayormente requerimos, ¿no? Entonces, aquí también es súper importante la microbiota, ¿no? Porque además no solo es la mamá, sino el bebé, porque nos estamos enfocando en que estamos programando su salud. Entonces, también nos ayuda a regular la microbiota de este bebé, la lactancia. Y bueno, pues cómo afecta la metilación del ADN, la lactancia materna, eso también es todo un tema, qué funciones tiene esta parte epigenética de la lactancia en el bebé, ¿no? Pero bueno, aquí hablamos de otros aspectos epigenéticos. Estos, por ejemplo, se llaman microRNAs, que están dentro de la leche materna y son muchísimos que están en la leche materna y nos van a ayudar a hacer estas regulaciones epigenéticas. Entonces, bueno, toda la regulación que tiene que ver con el microbioma de este bebé. Ahora, van a ser las consideraciones para la suplementación? No hay que esperarnos a ver una deficiencia extrema, o sea, ay, pues es que ya me llegó el raquitismo. Es rarísimo, ¿no? Que lo veamos hoy en día, ¿no? Digo, a menos de que nos vayamos a áreas que que vivan, ¿no? Estas deficiencias extremas, pero no nos podemos esperar una deficiencia extrema, pero sí estamos viviendo en un mundo en donde hay deficiencias nutricionales importantes y la salud general va a repercutir en la salud reproductiva porque finalmente es parte de nuestro sistema. Hay que considerar que podemos tener muchos factores de riesgo y se vuelven un círculo vicioso. Entonces, si todo mi entorno me va llenando las balas y además yo ya tenía una susceptibilidad genética, pues esto me va a llevar a enfermedades. Y estas mismas enfermedades me llevan a ser una condicionante también de factor de riesgo, más estrés oxidativo, más inflamación y además no mejoro mi estilo de vida, no me suplemento, etcétera, ¿no? Hay muchos factores a considerar en fertilidad. Hoy en día estamos viendo también tratamientos de reproducción asistida que además pueden afectar de otras formas. Pero bueno, es todo, mamá y papá y todo lo que conlleva el proceso reproductivo, sea natural o sea asistido. Muchos dicen, no, bueno, pues es que es la dosis diaria recomendada para, no sé, el ácido fólico, ¿no? Como les decía, ácido fólico. Primero hay que saber qué estilo de vida tiene a la persona a la que le voy a recomendar, ¿no? Algún nutriente
porque a lo mejor necesita más. Estos pues realmente es como, y además de que pues estábamos cuando se generaron, creo que estábamos en otra vida, ¿no? En otro mundo. Fíjense cómo más de la mitad de la población mexicana reporta, perdón, menos de la población mexicana reporta que consume usualmente vegetales y huevos, y eso solo por hablar de vegetales y huevos. Ahora, si nos vamos al pescado, pues yo creo que menos, ¿no? Y casi el 86% de la población mexicana consume bebidas azucaradas regularmente y un tercio consume snacks, postres, productos ultraprocesados, ¿no? Y hasta se me hace poco, ¿no? Pero imagínense, o sea, es lo que nosotros vivimos, entonces no podemos suponer que la dosis diaria recomendada, que eso es además lo que casi todos los médicos piensan, desafortunadamente, porque no nos metemos a esta área específica, ¿no? Y también no es lo mismo, ¿no? En los lugares que vivimos en un mundo en donde hay mucha comida y mercadotecnia de comida procesada, casi no hacemos ejercicio, pues ya estamos llenos de elevadores y de escaleras eléctricas, no vivimos en el Mediterráneo, la contaminación, etcétera, y vivimos con mucho estrés. Entonces, lo más probable es que vamos a necesitar ese push, ¿no? Porque cambiar también estilo de vida es bien complicado. Y bueno, acordémonos de que ya no tenemos los mismos suelos de antes, ya no hay los nutrientes que teníamos antes en nuestros alimentos. Entonces, eso de que es suficiente lo que voy a obtener de esta verdurita, de esta fruta, quién sabe, ¿no? Y además ya ahora hasta pesticidas no hay. Pero bueno, recordando que las programaciones de salud iniciaron desde nuestras abuelas y a lo mejor desde antes. Entonces, todo lo que está haciendo esta mamá aquí, todo este entorno, puede ser un potencial insulto para la placenta y el bebé, sus hormonas, hablando específicamente del área reproductiva. Entonces, si este bebé es una mujer, le va a afectar a sus vías, a sus ejes hormonales, puede afectar la generación de folículos, que adentro están los óvulos, la generación de hormonas esteroideas que pues, tienen que ver todo con la parte reproductiva, pueden incrementarnos el riesgo para ovario poliquístico y llevarnos incluso a problemas de fertilidad. Y esto, acuérdense que se vuelve un círculo vicioso. Entonces, pues las abuelas de hoy, más bien las mamás de hoy, tienen que estar pensando hasta de sus nietos. ¿Cuánto tiempo antes nos tenemos que preparar para el embarazo? Siempre se ha dicho que 3 meses antes. Acuérdense que las programaciones de salud pues son desde ahorita. Hoy que estoy viendo esta plática, es mi momento. Es mi momento porque las modificaciones epigenéticas las puedo modificar, las puedo modificar en cualquier momento. Ahora, se tienen que mantener a lo largo del tiempo, no porque hoy me tome mi ácido fólico, pues quiere decir que ahí ya mi metilación está excelente. Tengo que ser constante, al menos 3 meses, pero pues si quiero que realmente haya un cambio realmente consistente en mi metabolismo, en mi sistema metabólico, entonces pues tendría que ser, yo siempre he dicho, al menos 6 meses, si se puede incluso un año. Pero bueno, es bien difícil, ¿no? ¿Cuánto tiempo durante el embarazo? Depende de los nutrientes, porque hay nutrientes que pueden ser más relevantes. El ácido fólico, sobre todo si lo dimos a dosis un poquito más altas, no es necesario que permanezca alto durante todo el embarazo. Los primeros 3 meses es súper importante y el resto del embarazo, porque es cuando se está desarrollando prácticamente los órganos del bebé. Pero pues muchas mujeres llegan, a lo mejor se acaban de enterar, ¿no? Que están embarazadas y pues ya tienen 2 meses, ya se desarrolló prácticamente lo que pudo no haberse desarrollado bien, pues ya pasó el momento. Entonces el ácido fólico a lo mejor ya en ese momento ni siquiera ya vale la pena tanto, ¿no? Pero bueno, durante todo el embarazo prácticamente requerimos nutrientes, entonces todo el embarazo y lactancia. Se dice 3 meses porque más o menos ocupa 3 meses, un poquito más, para tanto para óvulos y para espermatozoides en lo que están madurando, bueno, madurar, y obviamente pues tener una reserva suficiente de nutrientes. Entonces, pero bueno, es el mínimo, mínimo, mínimo. Pues, los rangos de laboratorio, hay muchos pacientes que llegan conmigo y me dicen, pues es que me hice estos estudios, pero están todos dentro de rangos. Ellos mismos los analizaron, ¿no? Y bueno, también hay médicos que, pues ya se esperan, ¿no? A ese ranguito de que, ya tienes prediabetes, ¿no? No, espérate, o sea, pues son niveles óptimos, hay que evaluar niveles óptimos. ¿Qué es el nivel óptimo en el azúcar, en la glucosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues ya hay niveles óptimos
pero además muchos pacientes solo se hacen sus estudios, pero piensan que pues tienen que caer dentro del rango. Si tengo 99 está como el marido, ¿no? Y me dice, ay, no pasa nada, tengo 99 yo. Híjole, pues 100 ya es prediabetes, ¿no? Pero bueno, se tiene la sensación de que prediabetes todavía no es diabetes, pero pues la prediabetes ya es una condición por sí misma. Considerar la ingesta de medicamentos, porque hay medicamentos muchos, ¿no? Que la mayoría, pues nos va a arreglar una cosa y nos va a desarreglar otra, pero por ejemplo, hay medicamentos que nos van a depletar o nos van a disminuir el metabolismo de ciertos nutrientes, ¿no? La clásica metformina que nos ayuda, ¿no? Para resistencia a la insulina, diabetes, todo esto, y pues no suplementamos con B12. Entonces hay que evaluar si tomamos medicamentos para ver si necesitamos más de estas cosas. No dejar afuera al estado nutricional paterno, pues es el 50% de la ecuación. Entonces yo lo que recomiendo es siempre un multivitamínico completo como el que tenemos. Yo creo que es muy poquito lo que se tiene en los comerciales, los prenatales comerciales, pues no cumplen a lo mejor con todo lo que quisiéramos, ¿no? Y una dieta variada, evidentemente. Dar énfasis en nutrientes de acuerdo a contexto. Obviamente hay nutrientes que a lo mejor vamos a necesitar en más dosis y entonces vamos a tener que agregarlos, ¿no? A, a estos nutrientes, a esto que ya vimos, ¿no? Que es muy completo, ¿no? Que sale incluso de lo que cualquier multivitamínico. A veces podemos tener que dar más dosis de alguno, pero, por ejemplo, ¿no? Ya hablamos, ¿no? Bueno, de algunos, ¿no? Como en muchos casos podemos nosotros llegar a ver que en estos los tenemos y es más que suficiente con lo que tenemos. Ahora, si necesitamos más dosis de algún otro, por ejemplo, de coenzima Q10, lo damos aparte. Aquí, por ejemplo, en la dosis que tenemos Q10 es muy chiquitita y a lo mejor nos serviría si no tuviéramos factores de riesgo, por ejemplo, edad materna, baja reserva ovárica, etcétera. Entonces, ahí si le llegamos a los 40 años o tenemos baja, agregamos la coenzima Q10. Aquí pongo porque a lo mejor necesitamos un poco más de vitamina C porque es antioxidante, de hecho lo tenemos acá. Y aquí dice una dosis bajita, fíjense que esta mucho en la literatura, pero lo que habitualmente recomiendan, que de hecho lo tengo por acá, ay Dios, es hasta a veces hasta 1 gramo. Entonces, pues hay que evaluar, ¿no? ¿Qué tanto vamos a unos o de otros para saber si complemento o es suficiente con lo que tenemos aquí, ¿ok? Entonces, ay, creo que ya me pasé hasta casi. Tenemos, bueno, hay algunos otros que se han estudiado, melatonina, el inositol, ahí va a depender, ¿no? Si tenemos resistencia a la insulina o tenemos ciertos factores que tenemos que agregar, ¿no? Pero bueno, casi siempre vamos a dar, y digo casi, no porque no vayamos a dar ácido fólico, pero acuérdense que depende mucho de nuestros niveles. Digo, yo no he encontrado una paciente que no necesite, ¿no? En el proceso de fertilidad o embarazo ácido fólico, pero bueno, no me gusta hablar de siempre sin nunca en medicina, ni con el marido. Ácido fólico, 400 microgramos, es lo mínimo que necesitamos consumir, entonces ahí claramente podemos obtener. Casi siempre vitamina D lo mismo, ¿no? O sea, acá prácticamente todos lo van a requerir, pero bueno, de acuerdo a niveles. Entonces, vitamina D vamos a utilizarla si es súper, súper, súper frecuente que en reproducción, aunque no estemos en tratamiento de reproducción asistida, si me voy a embarazar, échale su vitamina D y hay que evaluar con un médico los niveles, ¿no? A ver si necesita, qué tanta dosis necesita, ¿no? Igual, casi siempre los omega 3, o sea, casi nadie va a llegar a los niveles en la ingesta, pues entonces 1 gramo necesitaríamos mínimo. Ahora, si tiene otras condiciones inmunológicas o algo más, a lo mejor necesitamos un poquito más. Bueno, antioxidantes, aquí pues que les digo, depende mucho del contexto en el que nos encontremos. A veces es más que suficiente con lo que tenemos ahí en el Vitao. Casi siempre, pero con cautela, el hierro. O sea, ahí sí yo les diría, pues más bien hay que ver cómo estamos, ¿no? Porque no vayamos a caer en el otro extremo en donde nos generemos un problema por un exceso de hierro. Y bueno, pues obviamente, digo, hay otras recomendaciones, ¿no? Que vienen aquí, pero
pues siempre hay que tomar en cuenta, ¿no? Que si hay cafeína, alcohol, todo esto, a lo mejor necesitamos también limpiar un poquito el hígado por ahí, pero bueno, va a depender. Fibra y salud intestinal, evidentemente es súper importante que tengamos salud intestinal, obviamente probióticos, porque casi todo el mundo va a tener que restaurar un poquito sus bacterias intestinales y que además nos ayuda, ¿no? Para la microbiota también vaginal, ¿no? Entonces, pues acordémonos, básico, ¿no? Lactobacilos y bifidobacterias. Y bueno, recomendaciones generales en cuestión a alimentos, ¿no? Que nos promuevan la antioxidación, la antiinflamación, no hacer obviamente dietas restrictivas durante un embarazo, ni previo al embarazo, ni en la lactancia. Hay que considerar también suplementar extra, sobre todo en pacientes que hay también mucha frecuencia hoy en día, ¿no? De quienes se alimentan o tienen una alimentación basada en plantas. Entonces hay que considerar fuertemente, ¿no? La suplementación agregada de B12, vitamina D, zinc, selenio, calcio, yodo y hierro. En resumen, bueno, pues evidentemente todo es importante cuando estamos nosotros queriendo programar un embarazo y durante el embarazo y el desarrollo de nuestro bebé queremos programar lo mejor posible su salud porque lo que nosotros ya traemos de susceptibilidad genética, a lo mejor eso no lo vamos a nosotros poder modificar, no vamos a poder, no podemos cambiar esas variantes genéticas, pero sí podemos modificar nuestro entorno. Y si empujoncito, con nuestros antioxidantes, con un poquito más, porque la mayor parte de las veces no va a haber un adecuado estilo de vida, sobre todo hablando nutricionalmente, bueno, casi en ningún, desafortunadamente, casi en ningún aspecto, pero de tenemos es la alimentación y la suplementación. Entonces, si en eso podemos apoyar, pues ahí tenemos a ambos integrantes de la pareja. Y recordando que todo esto es transgeneracional, entonces se programa la salud a lo largo de la vida, no solo cuando me voy a embarazar o cuando ya estoy embarazada. Y pues muchas gracias.